Le damos la bienvenida en la sede de contrapunto.com al doctor Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, abogado de trabajadores presos políticos, presos por luchar por la defensa de los derechos laborales. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Empecemos con los anuncios del 1 de mayo y lo que implica la bonificación del salario. Los trabajadores aseguran que es la muerte del salario. ¿Por qué? Estamos ante una encrucijada. Los trabajadores venezolanos y el pueblo venezolano estamos ante una encrucijada donde el gobierno de Maduro les ha quitado todo. Entonces tienen que unificarse y defender en la calle y en todos los espacios lo que son sus derechos. Con el memorándum 2792 y el instructivo NAPRE se eliminó las prestaciones sociales. La estocada la da Maduro este 1 de mayo al eliminar de facto, tratar de eliminar de facto el salario, la incidencia, por supuesto, en las prestaciones sociales y en las bonificaciones especiales de fin de año y Pero vacacionales. se están pagando bonos. El gobierno podría argumentar, yo estoy pagando bonos, estoy reconociendo el trabajo. Pero elimina precisamente por el pago de esos bonos las incidencias en las prestaciones y en las bonificaciones especiales que estoy mencionando. Entonces es una estocada que pretende dar. ¿Por qué digo que pretende? Porque al final todo lo que el trabajador devenga de manera continua y permanente es parte del salario. Así lo establece la ley, así lo establece también nuestra jurisprudencia. De tal manera que son derechos históricos adquiridos, las prestaciones y las bonificaciones que establecimos anteriormente. Los trabajadores junto a sus direcciones nacionales, las federaciones nacionales, la dirigencia sindical debe ponerse a tono y defender estos derechos. Hay un enfrentamiento entre los trabajadores y Fedecámaras, doctor Torres. A Fedecámaras hay que... A Fedecámaras le han llevado hasta rollos de papel toalla. Hacerle una reflexión, un llamado de reflexión. La OIT vino a Venezuela para tratar de resolver el grave problema económico que tiene Venezuela, una emergencia humanitaria inducida donde los trabajadores y el pueblo literalmente se están muriendo de hambre. Y aquí se vino para ajustar el salario mínimo que era el convenio 26, para respetar la libertad sindical y un verdadero diálogo tripartito para establecer un proyecto macroeconómico de recuperación del salario, de la producción. La OIT no vino aquí, y eso hay que preguntárselo no solo a Fedecámara, sino a las centrales que entraron al diálogo OIT. La OIT está aquí no para eliminarle las prestaciones a los trabajadores. La OIT está aquí para recuperar la economía, el salario y la producción en Venezuela. ¿Hay un Ese es el enfrentamiento verdadero entre planteamiento. trabajadores y Fedecámaras, doctor Torres? Hay una incongruencia. Okay. Con Fedecámara se anduvo hasta 2019 para que se activara esta histórica comisión de encuesta. No puede salir ahora nuevamente, y hay que decirlo, porque aquí en Venezuela, empezando los años 2000, también hubo un proceso de cambios en el país y al final Fedecámara siempre sale sus representantes con otras formas de ver Venezuela hacia ellos, y eso está mal. Aquí nosotros tenemos que recuperar a Venezuela para todos, para hacerla grande, para hacerla productiva, y hay que respetar la Constitución y las leyes. Maduro de facto no puede eliminar el salario, las prestaciones sociales y las bonificaciones especiales. Puede argumentar que no tiene recursos para hacer un ajuste salarial, por ejemplo. Por el contrario, los últimos casos de corrupción lo que evidencian es que al país lo están saqueando. No solo es Fedecámara, es también el oro. Transparencia Venezuela ha establecido que entre el 70 y el 90% del oro que se extrae del arco minero, yo no estoy de acuerdo con el arco minero, creo que es una zona natural que pudiera por turismo darnos los mismos montos, pero lo están saqueando, pero no entra al Banco Central, y eso lo dice Transparencia Internacional. Para pagar un aumento salarial. Y es precisamente lo que establece el tripartismo. ¿Qué establece el tripartismo? ¿Qué coloca el Estado en una política tripartita? Las cuentas claras. ¿Cuánto entra por petróleo, oro, coltán, bauxita y todos los minerales? Cuentas claras. Cuentas claras al Estado. Y a la inversión nacional, y no tanto nacional, sino también internacional, proyectos de producción con seguridad jurídica. Y dentro de los proyectos y de la inversión necesaria viene también el tema del salario. Porque aquí incluso para rescatar la economía del país, no solo que es posible mejorar realmente los salarios, sino que es la única vía para mejorar la economía, porque al mejorar verdaderamente el salario,
con recursos orgánicos, no estamos hablando con recurso inorgánico, maquinita de hacer dinero, no, con cuentas claras, con transparencia y programas de producción y proyectos y con inversión productiva. Al aumentar el salario, aumentas la capacidad de compra de la población, y al aumentar la capacidad de compra, si eso va aparejado de un apalancamiento industrial, entonces generas la oferta y reactivas económicamente el país, de tal manera que el salario es un elemento fundamental para rescatar a la Venezuela. economía. Doctor, cerremos la conversación con los trabajadores presos. ¿Son presos políticos? ¿Cuántos trabajadores presos hay? Presos políticos, más de 300. Y en el caso de los que defendemos nosotros, son trabajadores presos políticos por defender sus derechos humanos laborales. Y no lo decimos solo los abogados defensores, lo dice el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lo dice la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, lo dice el Sistema Interamericano y, por si fuera poco, lo dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que adelanta una investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Cómo los liberan? Y el encarcelamiento es parte del crimen de lesa humanidad. ¿Qué se necesita para que sean liberados estos trabajadores presos políticos, que según su cuenta son por lo menos 6 u 8? No solo que sus verdugos, que en este caso son los fiscales a la orden de Tarek William y los jueces, sobre todo los de terrorismo, involucrados en la persecución de trabajadores, sino fundamentalmente de Maduro. Y no lo digo solo yo, Eduardo Torres. O sea, es Maduro quien puede tomar la decisión, el mandatario Nicolás Así Maduro. lo dijo las cartas que le envió el propio director de la OIT a Maduro, y se lo ha dicho también la Misión de Determinación de los Hechos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Liberen a los presos políticos y a los trabajadores que están presos por defender derechos. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Torres. Gracias.